nombre propio. Shrutri Mahalingay. Qué difícil. Sí, es difícil, pero ¿por qué traemos este nombre, Jime? A ver. Porque ella es una investigadora, cientista estadounidense de Harvard, que estudia básicamente algo muy relevante que tiene que ver con la polución, con la contaminación del aire y la fertilidad, o podríamos decir /infertilidad, y además todo el momento en el que la mujer está embarazada y cómo afecta justamente la polución. La polución cómo afecta a la gestación. Exactamente. A ver, ¿qué pasó? Ella había recibido una beca hace unos años y había logrado un gran avance, incluso para poder saber, por ejemplo, que afectan los primeros meses del embarazo más que en ninguno, entre otras cuestiones que se habían dado a conocer por el trabajo que ella había hecho. ¿Qué pasó? Y esto podría ser Argentina totalmente, pero bueno, en este caso estamos hablando de Estados Unidos. Le cortaron la beca, por la cual no recibió más plata, no va a poder seguir investigando, algo que tiene mucha relevancia. Sí. Y esto responde a, recordemos, el ajuste y los recortes que viene llevando Donald Trump adelante, que viene además con una pelea muy fuerte con las universidades también. De hecho, hablábamos de la Universidad de Harvard, que más allá de la opinión que pueda llegar a tener cada uno, sin dudas es una universidad muy prestigiosa a nivel internacional. De hecho, eso, con una cuota de estudiantes extranjeros muy importante, pero que se suele tomar justamente mucho de los estudios y las investigaciones que se hacen en esta casa de todo el prestigio de estudios. Así que me interesaba traerlo como, si bien este es un caso puntual, de cómo va afectando, porque ella, bueno, esto salió en los medios de comunicación donde ella habla y dice, básicamente, no puedo seguir, o sea, si no tengo financiamiento, por supuesto, no puedo continuar con esta investigación en algo, repito, que es muy importante, conocer qué genera, por ejemplo, qué puede llegar a generar en el caso de la infertilidad, ¿no? Y bueno, esto me parecía interesante traerlo, además en un contexto que lo hablábamos un poco fuera del aire, Jimé, recordar que en Estados Unidos en este momento están con lo que se conoce como el government shutdown, que tiene que ver con el gobierno, que tiene el gobierno cerrado, básicamente. Sí, ya fuera de funcionamiento. Más de 20 días. Es un montón. Es un montón. De hecho, el último récord había sido durante la primera presidencia de Donald Trump, que había sido entre diciembre y enero. Recuerdo esto brevemente porque, a ver, en Estados Unidos si no se llegan a un acuerdo en el Congreso por el presupuesto, se cierra el Congreso. No es lo que pasa acá en la Argentina. No, claro. Podemos seguir sin presupuesto. Gestionando con presupuestos anteriores. Y eso fue lo que pasó. No se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Donald Trump quiere llevar... Me está matando. Sí, los plátanos y esas semillitas que andan volando por todos lados de nuestra ciudad que terminan en nuestras gargantas, ojos y narices. Es tremendo. Enojadísima con eso. Sí. Te mata, o sea, no me deja hablar. Nos peleamos contra la naturaleza. Sí. Bueno, decía que el gobierno de Donald Trump quiere llevar adelante un ajuste muy fuerte en lo que tiene que ver con la salud y se oponen a esto el Partido Demócrata. Entonces, en ese tira y afloje fue que no se pusieron de acuerdo y se cerró el gobierno. Y siguen sin llegar a un acuerdo para abrirlo, digamos. Sí. Pero ¿qué pasa en el medio? Más de 700.000 empleados que quedan a la deriva porque no van a cobrar estos días que está el gobierno cerrado. ¿Y qué hace el gobierno? Porque tiene la decisión de decir, bueno, en áreas consideradas sensibles o que tienen mayor relevancia, siguen en funcionamiento. Bueno, entre las áreas que uno podría imaginar, no sé, educación, salud, que sí, que continúan, están los combustibles fósiles también. Mirá vos qué casualidad. Siguen, ahí no hay shutdown. No, pero sí hay grieta. ¿Por qué? Porque lo que Trump hace para presionar a los demócratas es decirles, les voy a golpear donde les duela. Entonces voy a dar de baja los programas que a ustedes les interesa y voy a seguir en detrimento, que de hecho lo hemos contado, con las energías renovables y demás. Entonces todo lo que tiene que ver con los trabajadores y con el financiamiento para lo que tiene que ver con petróleo, con gas y demás, bueno, como les decía, combustibles fósiles, continúa. O sea, el gobierno cerrado no los afecta. Mira vos, qué bonito, a quienes sí y a quienes no. Claramente cuáles son sus intereses, ¿viste? Y en el medio de la disputa por el swap para Argentina, que se coló ahí también. Los demócratas denunciando, ¿no? Los demócratas y varios programas humorísticos que este fin de semana se sumaron. Fenómeno barrial, estamos en todo el mundo gracias a que Estados Unidos dice que nos apoya financieramente, pero a la vez dice que estamos muertos.
Sí. Amo. No, muchos humoristas digo que tomaron parte del recital de Milei para decir a él le estamos prestando plata. Y los demócratas que dicen, bueno, mientras el gobierno de Donald Trump quiere recortar a la salud acá a los estadounidenses, le está prestando plata a Argentina. Eso es un poco el debate a grandes rasgos, digamos, de lo que está pasando, pero además se da en este contexto tan particular de Estados Unidos con el gobierno cerrado, Jimé. No, terrible. Miles de trabajadores que no saben qué va a pasar, porque en general queda como en suspenso, pero en esta ocasión además los republicanos amenazan con echarlos directamente. Así que bueno. Este loco imperio que nos toca... al cual nos toca tributar, aunque no queramos, cada vez más sometidos a esta potencia del norte que nos está quitando soberanía política, financiera, territorial, ambiental. Pero bueno, aquí estamos, dando la pelea. Sí, lo recordamos, por supuesto, le damos la bienvenida. Sí. Está pasando Ambientalismo Popular, que nos escuchan en el horario que quieren y cuando quieran. Cuando puedan, en YouTube, en las redes, en IP también. Sí, los domingos a la mañana. Felicísimas de estar con ustedes y como siempre súmanse a nuestras redes, a nuestro Instagram y al Instagram de Eva TV también. Sí. Jimé, te voy a dar paso para que hables vos, a ver, por supuesto, pero te cuento de qué voy a hablar después. Dale. Porque hubo elecciones en Bolivia. Sí. Tienen nuevo presidente electo, estamos hablando de Rodrigo Paz Pereira. Así que nos vamos a preguntar un poco cuáles son los desafíos. Tiene un montón de desafíos, los vamos a contar muy brevemente, pero los desafíos ambientales. Y sobre todo también recordar algo que quedó un poco, me parece que fuera de agenda. ¿Te acordás cuando se modificó, se volvió a escribir la Constitución en el 2009 durante el gobierno de Evo Morales, que se empezó a hablar del Estado plurinacional? Bueno, ¿cómo están organizados los indígenas, las comunidades indígenas, que en definitiva son quienes juegan un rol clave en todo lo que tiene que ver con las luchas ambientales? Como siempre lo contamos, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, que son además quienes justamente sufren más en carne propia, ¿no?, las consecuencias del cambio climático y demás. Así que lo vamos a estar contando un poco con la llegada en apenas unos días, el 8 de noviembre, del nuevo presidente electo de Bolivia. Dale, me encanta porque quiero saber qué onda por ahí. Y vos sabés que, Leti, te traigo una mala, pero que se puede dar vuelta si todos y todas nos comprometemos en esta pelea, que es una pelea legislativa parlamentaria. ¿Por qué? Porque resulta que hay 32 diputadas que están presentando un proyecto, o sea, ya firmaron el dictamen de comisión para que se permita fumigar apenas 10 metros del límite urbano. Para que te des una idea, ahora los límites son entre 500 y 1500 metros de la zona urbana. Te lo quieren bajar a 10. Es un montón. Es un montón. Y ya con 500 metros ya generaba mucha polémica. Exactamente. En la provincia de Buenos Aires el límite es de 1000, hay otros que llegan a 1500, otros es apenas de 500. Pero ¿por qué hay tanta diferencia? Porque no hay una ley nacional de agrotóxicos. O sea, te fumigan a vos, básicamente. Te fumigan encima sobre las escuelas, sobre las casas, sobre los jardines, sobre las calles. Son en total 400 los pueblos y ciudades que están expuestos a la fumigación en provincias como, obviamente, el centro y norte del país: Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos y Tucumán. Son las que hasta ahora han puesto restricciones, esta cantidad de entre 500 y 1500. Pero claro, al no haber una ley nacional, ahora la quieren promulgar, pero bajar a 10 metros. Estamos hablando de que ya desde el año 2000 en Argentina se empezó a constatar una mortalidad y morbilidad en los habitantes de estos pueblos que antes no había. Y vos fíjate que es terrible porque, claro, las malezas y los bichos se van haciendo cada vez más resistentes a los agrotóxicos. Entonces, ¿qué hacen las empresas agrícolas? Fumigan más, le intensifican la cantidad de veneno en las fumigaciones. Entre un 10 y un 15% por año se intensifica el veneno. En total, antes, en el año 2000, se utilizaban un total de 600 millones de litros de agrotóxicos
Y ahora estamos hablando de un total de 140 millones. O sea, pasamos de tener 1.400 millones. O sea, se aumentó casi al doble la cantidad de litros que se usan en las fumigaciones, en este agroveneno que contamina la tierra, el aire y el agua. O sea, contamina los tres elementos y, por supuesto, las plantas, ¿no? Vos sabés que los médicos que trabajan en estos pueblos y ciudades tienen estadísticas propias. Sus registros. Exactamente, sus propios registros, y han detectado enfermedades endocrinas, alérgicas, neurológicas y oncológicas. Esas son las peores. Y sobre todo afectan a los niños y a los bebés más que a los adultos, lógicamente. Vos sabés que han aumentado entre un 40 y un 50% las malformaciones de los niños al nacer. Además de todo esto, ampliar esa frontera agroecológica ya sobre el límite urbano, sobre las propias casas, únicamente aumentaría en un 2% la cantidad de superficie cultivable. O sea, sería muy poquitito para las empresas, pero de igual modo están gestionando este lobby que es muy fuerte y ya por lo pronto tiene 32 diputados y diputadas que le han firmado. ¿Cómo es? ¿Puedes repetir cómo están los números? Únicamente el 2%. No, digo el número de legisladores. 32. Te puedo decir, Leti, quiénes son, porque ya que estamos me gustaría mencionarlos y decir de qué partido político pertenecen. Estamos hablando de... El iniciador de esto es Atilio Benedetti, que es un acopiador de granos. Ay, qué casualidad, es de Entre Ríos, del PRO, y fue funcionario del gobierno de Macri en el Banco Nación. Después también lo tenemos, ¿se acuerdan a Héctor Baldassi, la coneja Baldassi, el cordobés del PRO? También lo firmó Luis Picat. Oscar Agos Carreño, que no es del PRO, bueno, en realidad sí es del PRO, pero está dentro de del bloque de Pichetto. Soledad García y también Florencio Randazzo, el bonaerense Florencio Randazzo, que ahora también se presenta a las elecciones por Provincias Unidas, firmó a favor de los agrotóxicos. Margarita Stolbizer, también bonaerense ella. El exintendente de Santa Fe, Mario Barletta. También radicales como Mario Campero, que fue uno de los 83 héroes que le firmó el año pasado, le permitió a Milei seguir hambreando a los jubilados el año pasado. Hay lilitos, o sea, hay diputados de la coalición cívica y del PRO, y también de Unión por la Patria hay una diputada chaqueña que se llama María Luisa Chomiak, que también firmó a favor de este proyecto. Hasta ahora, en términos mundiales, lo que se da cuenta de una corriente en particular que se llama medicina basada en la evidencia, porque, o sea, necesitas evidencia estadística, no investigar uno por uno los cuerpos, o sea, tratar la enfermedad como si fuera un problema individual, cuando no es ningún problema individual de la persona, sino que en realidad es un problema social. Te están fumigando encima, vos no es que tuviste un mal hábito, no es que tuviste un accidente, una enfermedad que desarrollaste por tu cuenta, sino que te están fumigando. Entonces, por eso la corriente de medicina basada en la experiencia, en la evidencia, trabaja sobre eso, trabaja sobre la estadística. Da cuenta de que es necesario proteger por sobre toda la población a los niños de la exposición a los pesticidas. Y en particular en Argentina había surgido un movimiento de cuidado de las escuelas, porque lo que pasaba era que fumigaban escuelas rurales. Claro. Que como son rurales, justamente están en el medio de los cultivos, de los campos, y no tenían ningún tipo de protección. Le pasaban por arriba los avioncitos con el veneno y adentro los chicos estudiando todos los días de su vida, porque no faltás a la escuela, no puedes no ir porque hoy fumigan. Porque aparte eso queda en el aire, quedaban expuestos. Hasta ahora hay poca información sobre este proyecto. Se habrán dado cuenta que no lo vimos. Entiendo que en Argentina pasa de todo el tiempo, ¿no? Yo lo entiendo. Sí. O sea,
cuando no tenés un diputado narco que se baja de una lista, tenés el 3%, o sea, es abrumador. Pero por otro lado, este tipo de proyectos de ley que después quedan, que son de largo plazo porque son reformas institucionales profundas, si no les prestamos atención ahora... Y perdón, Jiménez, Sí, sí. pero porque además esta fue la gran, para mí, estrategia de Milei. Claro. Que el otro día lo comparábamos con el gobierno de Daniel Noboa, que también nos decían un poco de eso. En Ecuador. Claro, en Ecuador. La estrategia es que todos los días haya un foco nuevo. Entonces, en definitiva, valga la redundancia, no focalizas en nada, porque son tantos frentes abiertos que hay un montón de cosas que pasan por abajo. Exacto. Y que no es que tengan menos relevancia. No, Para por nada. supuesto, para nada. Bueno, de hecho, si uno da con... o sea, es muy fácil de generar empatía a favor de las personas que sufren de enfermedades oncológicas a partir de las fumigaciones. Justamente por eso evitan la difusión. No lo vas a ver en ningún medio masivo de comunicación porque lo que sucede es que estos medios masivos están entrelazados con el agronegocio. Expocampo, por ejemplo, Clarín, La Nación, son lugares donde los grandes ruralistas tienen su vocería. Bueno, justamente esta ley lo que está haciendo es tratar de pasar por debajo del radar social para que no genere empatía esta discusión. Por lo pronto, desde aquí la damos a conocer. Estamos profundamente en contra de esta ley que modifica la cantidad de metros que se pueden fumigar a la vera o al borde de las áreas urbanas, ya sea un pueblo chiquito o una gran ciudad. En este caso, porque es mucha la cantidad de metros en términos de salvar vidas, pero a su vez para ellos es muy poquita la ganancia que se les aumenta. De igual modo quieren ir por este nuevo avance. Quieren reducir a 10 metros la distancia para poder fumigar cuando es de mínimo 500, ni te digo 100, 500 o 1500 en los casos de mayor cuidado. Así que, Leti, vamos a estar atentas cuál va a ser el derrotero parlamentario de esta ley, pero bueno, a días de las elecciones, este programa va a salir al aire durante el día de las elecciones, así que desde aquí no estaríamos en veda, no podemos hablar a quién votar y a quién no, pero sí podemos hablar de qué proyectos queremos promocionar y cuáles no. Sí, totalmente, Jimé, lo vamos a seguir. Y si te parece, damos vuelta a la página. Dale. Para saltar acá cerca. Sí, vos sabés que cuando vi que en Bolivia ganaba este nuevo presidente, dije, ay, le voy a preguntar a Leti cómo viene la mano, porque es un presidente de otro signo totalmente distinto político al movimiento, al socialismo de Evo Morales y Luis Arce, que ya medio que feneció. Sí. Pongo un poquito en contexto. A ver. Quien ganó las elecciones con el 54%, además un número muy alto en segunda Sí, vuelta. muy marcado. La primera vez que Bolivia fue a un balotaje, porque antes del 2009 se decidía de otra manera si no ganaban en primera vuelta, después lo decidía el Congreso y a partir de la nueva Constitución durante el gobierno de Evo Morales sí se empezó a funcionar o a implementar la segunda vuelta, pero tanto los gobiernos de Evo como el gobierno de Luis Arce obtuvieron en primera vuelta más del 50%, entonces nunca habían ido a un balotaje. Esto como primer dato de lo que pasó este domingo pasado en Bolivia. El segundo dato es el que vos mencionabas, Jiménez, es la primera vez en 20 años que ningún candidato o que no gana, de hecho que ni siquiera pasó segunda vuelta, un candidato del MAS, del movimiento del socialismo, con el cual gobernaron tanto, como decía, Evo y Luis Arce. Evo y Luis Arce que terminaron en una pelea feroz. Terrible, fratricida. Totalmente. De hecho, bueno, como Evo llamando directamente al voto nulo, en el caso de Arce con su candidato oficialista, a su vez Andrónico Rodríguez, que también se había dicho durante mucho tiempo que iba a ser el sucesor de Evo, pero Evo también se termina peleando con Andrónico Rodríguez, así que una división total del MAS y mostrando, digamos, la peor cara, porque además en un contexto en el cual el gobierno de Luis Arce, y esto ya me lleva un poco a lo que vamos a hablar ahora, atraviesa una falta de divisas, sí, inflación, una crisis, inflación, más del 23%, que para lo que era Bolivia, que yo siempre destaco, cuando estábamos en pandemia, era Bolivia casi el único país en el mundo, porque hasta Estados Unidos, Europa, o países que no tienen inflación, o muy bajo la inflación, registraban récords de índices inflacionarios, ¿no?
y Bolivia era el único que venía, digamos, salvándose de toda esa situación. Bueno, este panorama cambió hace ya varios meses, más de un año podríamos decir, y se le suma la crisis en lo que tiene que ver con la escasez de combustibles, ¿no? Filas y filas, horas esperando para cargar combustible porque hay un desabastecimiento en una Bolivia que además exportaba gas y termina importando. Bueno, a ver, después de lo que se había hablado durante mucho tiempo como el milagro económico, la nacionalización justamente de muchos de estos recursos y acompañado, bueno, de muchas críticas de cómo se financió, ¿no? Cómo se manejó justamente. Claro, la crítica principal es, bueno, no se aprovechó para industrializar, sino que simplemente se usó para consumo. Sí, y en el caso, por ejemplo, del litio, que se suponía que lo manejaba solo el Estado, bueno, es bastante más complejo, pero después la necesidad en realidad del sector privado, porque había cuestiones que el Estado solo no podía, como un montón de situaciones, digo, esto es otro caso, pero que se puede llevar en las críticas que se hacen a cómo lo manejaron justamente, digamos, el aplauso a que antes las empresas transnacionales se llevaban todas las ganancias y de pronto, bueno, lo nacionalizan y dicen, bueno, parte de estas ganancias se tienen que quedar en el país y demás. Cómo se administró justamente toda esta situación para llevar al opuesto, ¿no? Para llevar a una Bolivia con escasez de combustibles, con dependencia externa del petróleo y del gas, es parte de lo que marca la Bolivia actual, digamos, esta crisis muy fuerte. En ese contexto es que pasaron a segunda vuelta Jorge Tuto Quiroga, que ya gobernó Bolivia, que podríamos decir estaba más a la derecha, acá muy cercano a Bullrich, muy cercano a Macri, con apoyo a Milei y demás. Y después estaba Rodrigo Paz Pereira, que de alguna manera fue una sorpresa, porque en la primera vuelta no se hablaba de Rodrigo Paz Pereira. De hecho, figuraba con un 8% y termina sacando más del 30%. Sí, sorprendió. Y ahora pasaba lo mismo. Según las encuestas, según los sondeos, quien estaba arriba era Tuto Quiroga. Y termina ganando con el 54% Rodrigo Paz Pereira. A ver, muy brevemente, porque no me quiero... Ahí estamos compartiendo la imagen de quién es del Partido Demócrata Cristiano. Tiene una historia familiar, política, muy relevante y que creo que ha marcado claramente su vida, porque él es hijo de Jaime Paz Zamora, que fue presidente a fines de los 80, comienzos de los 90, de Bolivia, que justamente su padre, más de izquierda, ha estado en el exilio, ha sido perseguido, bueno, esto él lo denuncia, de hecho tiene una historia muy tremenda porque el padre se salva, es el único sobreviviente en un vuelo donde muere el resto de sus acompañantes. ¿Y por qué traigo esto? Porque Rodrigo Paz Pereira va a vivir en más de 10 países. O sea, va a marcar claramente su historia de vida. Él es economista, licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo lo definimos esto que a veces decimos, bueno, ya es viejo, es decir, centro, derecha, izquierda? No sé si es tan viejo, porque después se la pasan criticando al comunismo y la ultraderecha se define como tal. Al final ellos también lo usan ese parámetro. No, pero digo en general que cada vez suele ser más difícil. De hecho, a ver, si yo tuviese que decir dónde lo colocaría a Rodrigo Paz Pereira, y lo colocaría en un centro, pero también a veces un centro izquierda, digo, Mirá. tiene como sus costaditos más... ¿Por qué? ¿Qué lo ves? Más progres. Mira, de hecho, si te parece, ya compartimos una parte porque lo traemos acá sobre todo por los desafíos que va a tener en materia ambiental y quiero que lo escuchemos cuando hablaba de los recursos bolivianos en una entrevista que dio apenas unos días antes de convertirse en presidente electo. Lo escuchamos. Hay poderes reales que están detrás de varias cosas en el país. Y yo creo que ¿Quiénes sí puntualmente? No, hay intereses sobre el litio, hay intereses sobre nuestros recursos naturales, hay intereses ¿De afuera sobre del país, de adentro? internos y externos, que no están dispuestos ahora, podría atreverme a decir, a respetar la voluntad popular de entender que se está dando un cierre de ciclo y estamos aperturando un nuevo ciclo de lo nacional popular ¿Pero esos democrático. intereses están respaldando a la otra candidatura o a quién? Están poniendo en peligro la democracia, pongamos puntualmente así, porque creo que en tal caso yo me puedo claramente identificar con las grandes mayorías y no con la concentración de poder. Yo no recibo ayuda de ningún poderoso de este país, tú no vas a ver ningún banco detrás mío, tú no vas a ver ningún medio de comunicación detrás mío, no vas a ver ni en las encuestas. ¿El otro lado sí?
Bueno, no me vas a ver ni en las encuestas, es cierto, él lo decía, y realmente las encuestas le daban muy abajo y termina ganando las dos elecciones, porque en la primera también, esto, insisto, cuando medía un 7-8% y termina sacando más del 30%, sabemos que las encuestas pueden fallar en cualquier país y en el caso de Bolivia en particular, bueno, mucho se habla del voto campesino, el voto más alejado, que a veces es difícil justamente que se vea representado en estos sondeos. Si vos ves el mapa de quiénes lo votaron, bueno, gran porcentaje de las regiones que lo votaron eran las regiones que apoyaban al MAS. Mira. Eso como primer dato. Segundo, vos lo escuchás hablar y tiene un discurso, ¿no? De hablar de los poderosos concentrados, de diferenciarse en ese sentido con Tuto Quiroga, de sostener, y esto marcó gran parte de su campaña, de sostener que no hay poderosos detrás de él, que fue una campaña bastante austera, es verdad. En ese sentido, con cuestionamientos al MAS, pero también en su momento, de hecho, quienes hacían campaña en contra de Paz Pereira buscaban vincularlo al MAS, ¿no? Decir, bueno, en definitiva, él es el caballito de Troya de Evo Morales. Mira. Claramente no creo que sea así, pero a lo que voy es, por otro lado, vos lo tenés que a los pocos horas ya dijo que va a restablecer relaciones con Estados Unidos, que se empieza a hablar de, bueno, un país como Bolivia, que tanto durante el gobierno de Evo Morales como el gobierno de Luis Arce podríamos decir que era un gran aliado más de Venezuela, digo, como con otro alineamiento en la política exterior que va a cambiar. Esto implica que también que va a tener una postura más de derecha en su país, no lo sabemos. Por eso te digo, me cuesta un poco ubicarlo, al menos hasta ahora. Además, vamos a ver que muchos dicen cosas en campaña que después cuando gobiernan hacen otras. Claramente. Pero a lo que voy es que tiene un discurso, si se quiere, un poquito más progre o más de centro, sin dudas más que Tuto Quiroga, ¿no? Claro. Pero bueno, con un poco con ese discurso. Como decía, quiero que compartamos, porque, a ver, las dudas que surgen es qué pasa después de estos movimientos de tantos años y con tantas transformaciones en el país, como es el caso del MAS, que cambió la Constitución, digo algo. Mencionábamos la semana anterior el caso de Ecuador, ¿no? Un Noboa que va a llevar a un plebiscito para ver si modifican la Constitución del correísmo. Entonces, en ese sentido, quería traer el caso de la organización campesina en Bolivia muy brevemente, porque esto se modificó a través de la Constitución de 2009. Recordemos que ahí Bolivia se reconoce como un Estado plurinacional. Hay una nota muy buena de Mongabay que quiero que compartamos, porque en esta nota ellos recuerdan la marcha de 1990, que se toma sobre todo como la gran marcha de las comunidades indígenas que empiezan a pedir justamente por la autonomía de sus territorios, y esto va a ser algo que se va a reconocer en la Constitución que te mencionaba. En la actualidad, quiero que ahora compartamos el grafiquito que tomaba la nota de Mongabay, que les recomiendo leerlo. Ves ahí, dice, en Bolivia la primera autonomía indígena se consolidó en el 2017. Se trata del gobierno indígena de Charagua. Es bien interesante porque ellos dejan de ser, hay dos opciones por las cuales, digamos, te pueden reconocer como autonomía indígena. Municipios que ya estaban, o pedirlo a través de territorio. Bueno, tienen que cumplir con una serie de requisitos que tienen que ver con la extensión, con la población. Después, además, se vota, en este caso de Charagua, ellos votaron para reconocerse como para tener autonomía indígena. Sí. Esto significa que no tienen alcaldes, que no tienen, digamos, las mismas autoridades que tienen en el resto del país. Claro, que se organizan políticamente más vinculado a su historia y Exacto. no como una burguesía liberal, digamos. Exacto. Después vas a ver que igual más o menos hay asambleas, digo, como podés equipararlo a los órganos políticos en otras partes, pero bueno, ellos plantean un poco, en parte, que no es el gobierno nacional el que los maneja, sino que es una autoridad más, o que ellos no están debajo de, más allá de que van a estar en constante contacto. De hecho, una de las críticas que se hacen es cómo se aplicó eso y cómo fue esa cooperación con el Estado. El otro dato es que me interesaba traer es que actualmente existen 8 de estas autonomías indígenas, pero son más de 25 las que están en proceso de esta búsqueda de Mirá autonomía vos. indígena. Un montón. Uno de los, digamos, de las contras que suelen tener, que creo que es el último punto, dice: poblaciones no indígenas en algunas regiones bolivianas se oponen a que los pueblos... Bueno, eso por un lado, en lo que puede ser, si bien en la gran mayoría, por supuesto, tienen una población mayoritaria de indígenas, siempre hay un porcentaje que
no, y son quienes se suelen oponer, digamos, a tener esta autonomía. Pero que de todas formas, por ejemplo, mencionábamos el caso de Charagua, se hizo a través de un plebiscito que, si mal no recuerdo, un referéndum que se hizo en el 2009. ¿No? Y que a través de esta ley de autonomía que te mencionaba, y bueno, por supuesto con el cumplimiento de todos estos requisitos, se convierte en, o tiene, esta autonomía indígena. Lo traigo porque, a ver, es bien interesante esto de cómo va a cambiar la composición o la organización, si se quiere, que era una demanda histórica, también lo que tiene que ver, por supuesto, con reconocer las tierras ancestrales y demás. Y una de las preguntas es, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Rodrigo Paz Pereira en este sentido? ¿Va a intentar cambiar, va a intentar dar marcha atrás con este tipo de situaciones? Hasta ahora, no, al menos en este caso puntual, no lo indica. Y yo lo traía porque, como mencionaba al principio, son las comunidades indígenas, campesinas, rurales, las que suelen llevar las luchas ambientales más fuerte que nadie, porque son quienes les toca directo, digo, son quienes dependen del río si se lo contamina, bueno, más allá de que todos, pero digo, es la cercanía, ¿no? Y la cosmovisión que tienen también de la naturaleza totalmente distinta como la tenemos en Occidente, que es una cosa a la que hay que depredar, mientras ellos viven con otra lógica, otro paradigma. Y la monedita en la cabeza, nosotros. Total. O sea, ¿no? La monedita en la cabeza, esto de o enriquecerse o buscarlo justamente. Y bueno, en ese sentido me parecía interesante. Esto es una pregunta abierta, repito, no es que se haya manifestado en contra de todo esto. Va a empezar a gobernar recién el 8 de noviembre. Sumaría que además, el gran desafío que va a tener, además de todos los económicos que te mencionaba, si vos ves lo que es el programa de Paz Pereira, en la primera vuelta medio que nadie le había puesto mucho la agenda ambiental, en la segunda un poquito más. En épocas de negacionismo ya celebrás que no lo nieguen, Claro. digo, que no nieguen el cambio climático. Total. Entonces ves muy enfocado en lo que tiene que ver con la deforestación, o sea, están en contra de o continuar con no continuar con la forestación. De hecho, hablar de poner más límites al agronegocio. Mucho de lo que tiene que ver con los incendios forestales, porque se han vivido como en gran parte de la región también y del mundo, los incendios, digamos, medidas para apalear justamente estas medidas. Y uno de los que queda un poco afuera del programa de gobierno, y es lo que más se preguntan, lo que tiene que ver con la minería ilegal. Claro. Que no es solo una situación de Bolivia, sino que de gran parte del mundo y que se asocia mucho justamente a la organización criminal. De hecho, minería que está, por ejemplo, del oro, una parte oficial, pero que se sabe que detrás hay todo un negocio ilegal que, bueno, justamente es ilegal, entonces no hay ninguna forma ahí de regularlo, o sí, pero hasta ahora no lo han logrado o no se ha querido lograr, y me parece que ese es uno de los grandes desafíos a nivel ambiental que va a tener el nuevo presidente electo, que, como te decía, asume el 8 de noviembre. Muy rápido, me gusta eso. Ya nos vamos a estar enterando. Sí. Y ya se nos fue el programa, Leti, como Ay, siempre. sí, un a las respiro y ya corridas. estamos. Sí, pero buenísimo porque están pasando muchísimas cosas y queríamos comentárselas a ustedes. Y les pedimos, como siempre, que participen en nuestras redes, que nos manden mensajitos, que nos acerquen consultas, temas, protestas y, sobre todo, inquietudes. Así que, nada, desde aquí nos mantenemos en pleno contacto con ustedes del otro lado. Así es. Está pasando el Instagram está pasando, es .ambientalismo.popular, ¿no? Es. A ver si, ahí está. Ahí está. Está .pasando.ambientalismo. Ahí va. Ahí nos siguen. Y nos ven en EVA TV y en IP también.